Bueno, hermanos, pues vamos a continuar nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Vamos a estudiar Apocalipsis, hoy nos toca estudiar Apocalipsis capítulo 1, versículos del 9 al 20. Apocalipsis capítulo 1, versículos del 9 al 20. Siempre es para nosotros agradable tener personas que nos guían a resolver nuestros problemas. Cuando nosotros no sabemos qué hacer, cuando no sabemos cómo hacer las cosas. Hoy en día se ha puesto muy de moda visitar el YouTube para poner un video cuando no sabemos cómo resolver alguna situación en casa, algo que se nos quebró, el carro que no enciende o el monitor de la computadora que parpadea. Entonces, ¿qué pasará? Y pone uno YouTube, pone allí cómo reparar la llave de mi auto, ¿no? Y aparecen muchísimos videos y en una de esas uno encuentra exactamente lo que andaba buscando el problema, ¿no? Y buscamos generalmente a alguien que diga: me estaba pasando exactamente lo mismo y lo resolví de esta manera. Creo que dudaríamos mucho si alguien sube un video o consultamos un video que dice: a mí no me ha funcionado, pero te recomiendo que hagas esto. Bueno, nosotros en cuanto diga esta no me funcionó, le cambiamos, lo cerramos y buscamos uno que diga: a mí me funcionó. Porque ese es justamente lo que queremos, alguien que nos guíe, alguien que haya pasado por el mismo camino para poder saber nosotros, tener la certeza de que es algo efectivo, algo que es adecuado. Bueno, el pasaje que hoy vamos a estudiar, Apocalipsis 1, del 9 al 20, el portador del mensaje, la persona que escribió este mensaje, le está escribiendo principalmente de manera primaria a 7 iglesias, pero les está escribiendo no desde una posición privilegiada, como si estuviera en una torre de marfil o como si estuviera en su casa de descanso en la playa, en una casa de retiro muy bonita. No, él está escribiendo mientras está sufriendo por Jesucristo, como lo vamos a leer en un momento más. Entonces, el mensaje que él les da es algo que él mismo ha vivido, es algo que él puede testificar, que se puede permanecer firme ante el mundo que ofrece o que presta oposición, o que presenta oposición más bien, ante un mundo opuesto al cristianismo. Se puede permanecer firme, y es lo que Juan les escribe a las iglesias, principalmente o debido a que el Señor Jesucristo tenía un mensaje. Ocupa a este siervo de Dios, a Juan el apóstol, debido a que él mismo ha pasado por esas aflicciones, él mismo ha pasado por las cosas que va a describir. Vamos a leer allí Apocalipsis capítulo 1, versículos del 9 al 20. Dice: yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro.
Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Y su voz como el ruido de muchas aguas. Estoy en el versículo 16. En su mano derecha tenía 7 estrellas. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando brilla en toda su fuerza. Versículo 17, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Y yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Esta es la palabra de Dios, inspirada, infalible e inerrante. Oremos a Dios. Señor, quiero suplicarte que uses tu palabra para el fortalecimiento de tu pueblo, y que uses esta palabra también, Señor, para recordarnos que dependemos de ti, que tú conoces aún lo más profundo de nuestro corazón, y que debemos depender de ti en todas nuestras circunstancias. Ayúdanos, Señor, a mantenernos enfocados en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Amén. Esta es una continuación de la narrativa que comenzamos a estudiar en la ocasión anterior. Los versículos del 1 al 8 es la introducción a todo el libro. Es la introducción a todo el libro de Apocalipsis. Ahora, este pasaje que acabamos de leer es la introducción a es la introducción a las cartas que Juan va a escribir a 7 iglesias. Como ustedes se dieron cuenta, menciona a 7 iglesias a las cuales le va a escribir. Esta es una introducción. En la vez anterior notamos que es Dios mismo el autor de este mensaje. El Dios en 3 personas. Si ustedes se dieron cuenta allí cuando estábamos cantando, de hecho creo que fue el segundo canto después del de bienvenida que cantamos en esta mañana, mencionaba a la Trinidad, mencionaba al Dios el Padre, a Dios el Hijo, a Dios el Espíritu Santo. La Santa Trinidad es el origen, el autor de este libro. Y lo vimos allí en el versículo 4, cuando dice que está escribiendo, si ustedes quieren ver ahí en su Biblia, dice: gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, que era y que ha de venir. Ese es Dios el Padre. Y luego dice: y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Explicamos que esto es una referencia al Espíritu de Dios. Y luego dice: y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Entonces, la Santa Trinidad, Dios el Trino, es quien está mandando este mensaje. Ahora, aquí, en esta segunda parte, el apóstol Juan va a describir la manera en que Jesucristo en particular le dio un mensaje para 7 iglesias históricas, es decir, 7 iglesias que existieron en la historia, 7 iglesias como esta, probablemente no sabemos qué tan numerosas o qué tan pequeñas eran, no lo sabemos, pero sabemos que existían 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. A estas 7 iglesias el Señor Jesucristo les quería enviar un mensaje. Y estos versículos del 9 al 20 nos va a describir cómo sucedió eso, cómo el Señor Jesucristo mandó ese mensaje. Y vamos a dividir estos versículos en 3 partes. Número 1, la condición del siervo de Jesucristo. Número 2,
la visión de Jesucristo glorioso. Y número 3, la comisión de Jesucristo glorioso a su siervo Juan. 3 cosas: la condición del siervo Juan. Número 2, la visión de Jesucristo glorioso. Y número 3, la comisión de Jesucristo a Juan. Vamos a comenzar entonces ahí con la condición. ¿En qué condición se encontraba el siervo de Jesucristo Juan? Comenzando ahí en el versículo 9, dice que el apóstol Juan, si ustedes pueden notar allí, se identifica como partícipe de los sufrimientos, reino y perseverancia en Jesucristo. Es decir, noten ahí, versículo 9, comienza diciendo: yo, Juan. Eso es enfático porque dice yo, Juan, porque él está diciendo: yo soy testigo, yo de mi propia mano. No es que alguien me lo contó, yo mismo, yo estaba allí de lo que voy a testificar. Yo, Juan, y luego se identifica como hermano de ustedes y compañero. En el griego es solamente una sola cosa: tribulación, reino y perseverancia. Es decir, el hecho de que se considere o se identifique como compañero en estas 3 experiencias, que estamos en el versículo 9, tribulación, reino y perseverancia, es una forma de decir que estas 3 cosas son inseparables. Es parte de la experiencia de todo creyente. No es que a algunos creyentes les toque disfrutar del reino, de cosas gloriosas, de cosas bonitas. A otros les toque participar de los sufrimientos y a otros les toque perseverar. No, a todo creyente verdadero, a cada hijo de Dios, le corresponde ser partícipe de las 3 cosas: del sufrimiento, del reino y la perseverancia. Generalmente los predicadores de la prosperidad te van a decir que tú eres heredero del reino, que las mejores cosas van a venir para ti, que para ti solamente vendrán bendiciones, que si tienes enfermedad, entonces ten cuidado, probablemente no seas, tal vez no eres verdaderamente un hijo de Dios, porque el hijo de Dios no sufre, porque el hijo de Dios no tiene necesidad, porque el hijo de Dios no se enferma. Eso te van a decir los predicadores de la prosperidad. Pero noten cómo el mismo apóstol Juan se identifica con el resto de los cristianos y dice: yo soy compañero de ustedes en la tribulación, en el reino y en la perseverancia. El apóstol Pablo, cuando escribe a los filipenses en el capítulo 2, les habla de un hermano que se llamaba Epafrodito y que se le había enfermado. Lo había ido a visitar ahí en la cárcel en Filipos, y al estar allí se había enfermado. Entonces alguien dice: bueno, Pablo, pues hubieras orado por él, tú eres el apóstol Pablo, le hubieras puesto las manos, que se sanara. Pero Pablo dice: estuvo enfermo a punto de la muerte, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, porque si él se me hubiera muerto, yo también hubiera sufrido demasiado. Para algunos esto es algo raro. ¿Cómo que el cristiano sufre? Eso no parece ser parte del cristiano que es hijo del Dios viviente. Bueno, sí. De hecho, Jesucristo mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Es parte del paquete. Por eso es que aquí dice el apóstol Juan que él es compañero de todos los hermanos en la tribulación. El mismo apóstol Pablo también escribió que todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Cuando Pablo también escribió a los tesalonicenses, les dijo que nadie se tenía que sorprender de las aflicciones que sobrevienen al cristiano, porque para esto estamos puestos. Pero el creyente verdadero va a perseverar
en medio de la aflicción. Por eso noten allí, no pierda usted de vista el versículo 9, porque dice: soy compañero de ustedes en la tribulación, en el reino y en la perseverancia. En medio de las aflicciones el verdadero creyente va a perseverar, pero hay unos que solo hacen una profesión externa. Como decimos generalmente, solo de dientes para afuera dicen que son creyentes. Y cuando viene la tribulación, ¿qué pasa? Cuando vienen las luchas, las pruebas, el sufrimiento, ¿qué pasa? Bueno, aquellas personas se apartan. Eso fue lo que dijo Jesucristo en la parábola del sembrador. Cuando la semilla cayó entre espinos, y aquella semilla en esa parábola que Jesucristo contó, aquella semilla entre espinos creció, y luego dice que vino el sol, la quemó, y cuando Jesucristo explicó esa parábola, dice que los espinos, el calor del sol, tener poca profundidad, representa a los que creen por un tiempo, es decir, externamente, pero cuando vienen las aflicciones, se apartan. Todo creyente va a padecer sufrimiento, sí. También habla ahí de reino, porque tenemos bendiciones debido a que somos hijos del Señor Jesucristo. Claro que tenemos bendiciones, pero va a venir sufrimiento. Pero el verdadero creyente, en medio del sufrimiento, en medio de las pruebas, en medio de las luchas, seguirá adelante, perseverará. Por eso Juan se identifica como compañero en esas tres cosas que son indivisibles. Vendrán a tu vida sí o sí. ¿Hay bendición? Claro que sí, pero también hay sufrimiento, y vas a perseverar debido a que el Señor está contigo. Ahora noten allí que dice, no quiero que pierdan su vista ahí del versículo 9, dice que se encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios. Bueno, un historiador que se llamaba Tácito explicó que allí en la isla de Patmos y en otras islas ahí alrededor, muy cerca de ahí, era donde se desterraban a los perseguidos políticos, a los que los políticos no querían, allí los mandaban. Hoy en día, bueno, Patmos y otras islas que están por allí son verdaderos paraísos para pasar unas buenas vacaciones, para poder pasar allí un verano, etcétera. Es a donde ahí tienen unas islas los reyes de Inglaterra para pasar un buen verano en las islas del Mediterráneo, ¿no? Pero en aquel entonces no era así. En aquel entonces eran tiempos en los que se desterraban, se echaban fuera a las personas que los políticos no querían. Muchas gracias, hermano, muchas gracias. Entonces, Eusebio, otro historiador, amable hermana, gracias, un historiador cristiano afirmó que Juan fue puesto allí en el año 95 y fue sacado de allí 18 meses después, en el año 97. Entonces, la historia, no solamente la historia, el registro histórico, quiero decir, sino también la manera en que los emperadores trataban a sus enemigos, todo apunta a que Juan estaba allí debido a que lo querían callar, lo querían silenciar, querían que dejara de predicar, querían que dejara de ministrar a las iglesias en Asia. Ahora, las circunstancias de cómo llegó allí no las sabemos, no sabemos todos los detalles, pero la tradición dice que primero intentaron matarlo metiéndolo en un caso, en una olla gigante de aceite hirviendo. Pero como lo metieron y no le pasó nada, esa es una historia, es un mito, no creemos que sea real, pero así dice el mito. Entonces mejor terminaron por desterrarlo. Quiero, antes de pasar al siguiente punto, hacer notar algo aquí. Juan no era alguien que había escuchado de la tribulación.
Juan no era alguien al que le hubieran platicado qué era sufrir por la causa de Cristo. Juan lo estaba viviendo en carne propia. Estaba desterrado, era compañero de las aflicciones, la estaba viviendo en medio de su tribulación. Pero el Señor Jesucristo usó esas experiencias para fortalecer a otros cristianos que estaban pasando lo mismo. Y piensen cómo a veces nosotros nos condolemos de nosotros mismos muy rápido. ¡Ay, cuánto sufro! ¡Ay, cuánto estoy sufriendo! ¡Ay, es que casi no me quieren los de mi familia porque soy creyente! Es que otros tienen la facilidad a lo mejor de solucionar sus problemas de esta manera. Yo no puedo porque soy... Y como que nos condolemos. Pero el apóstol Pablo le escribió a los Corintios, segundo a los Corintios, diciendo: el Señor usa nuestras tribulaciones para que con la consolación que nosotros somos consolados, también demos consuelo a otros. Y es lo que está pasando aquí. Juan estaba sufriendo y escribe, debido a que el Señor se lo dice, pero escribe a iglesias que estaban siendo igualmente perseguidas. Vea cómo sigue diciendo allí en el versículo 10, estaba yo, noten por favor que dice, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, lo cual quiere decir que era porque predicaba la palabra de Dios, porque daba testimonio de Jesús, y por eso el gobierno, el emperador, lo quiso silenciar. Versículo 10, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Estar en el Espíritu no se refiere en este contexto y en este lugar en particular a ser lleno del Espíritu, que es lo que todo creyente verdadero es objeto de esa llenura del Espíritu mientras sigue las enseñanzas de la palabra de Dios. Sino aquí se refiere a algo en particular. Es un estado en el cual los profetas, aquellos hombres que el Señor escogía para mandar un mensaje, es un estado revelatorio en el cual entraban. Es decir, era una especie como de trance, una especie como de éxtasis que algunos hombres de Dios tuvieron para que el Señor les revelara, les mostrara alguna verdad en particular. Y tenemos varios ejemplos en las Escrituras. Hay dos que son muy notorios. Por ejemplo, el apóstol Pedro, allá en Hechos capítulo 10, dice que él estaba en oración, se fue a la azotea a orar, y mientras estaba allí orando, le sobrevino un éxtasis. Y entonces en ese éxtasis recibió una visión a partir de la cual el Señor lo está mandando a que predique también a los gentiles, con una visión que tuvo allí. Entonces es un éxtasis allí. Pero en particular hay una descripción probablemente un poquito más detallada que quisiera que viéramos allí en 2 Corintios capítulo 12. Si ustedes quieren acompañarme, en 2 Corintios capítulo 12... dice el apóstol Pablo en el versículo 2, el 1 creo que sirve para el contexto: el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Note, versículo 2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. El tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Qué es eso del tercer cielo? No es aquí donde viven las aves, donde vuelan las aves, o el cielo que casi podemos ver, ni es el cielo donde están las estrellas. Este tercer cielo es en donde Dios vive. Dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre. Y otra vez vuelve a decir, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras
inefables, es decir, que no se pueden expresar, sublimes, que no se pueden explicar. Dice que al hombre no se le permite explicar. Entonces el apóstol Pablo había tenido este tipo de éxtasis que también Pedro había tenido, que Juan está describiendo en Apocalipsis capítulo 1, pero Juan lo dice que estaba en el espíritu, un estado revelatorio en el cual cosas espirituales le son mostradas a través de una visión, y él tiene la capacidad, Dios le concede a través de ese estado revelatorio en el cual él tiene la capacidad de entender lo que está recibiendo. Vea otra vez, dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuál es ese día del Señor? Estaba otra vez, venía pensando en el pasaje, venía repasando lo que había estudiado para este pasaje, y cuando entré escuché a nuestro hermano Ángel que estaba orando, o no me acuerdo si estaba, me parece que sí fue en la oración, en donde decía acerca de que estamos aquí en el día del Señor, en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y pensaba en esta palabra, en este versículo 10, porque dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Ahora, algunas personas han pensado que se refiere a que el apóstol Juan fue llevado hasta el día del juicio, el día en que Dios Todopoderoso, Yahweh, Jehová, va a ejecutar venganza entre las naciones, va a traer su juicio permanente sobre esta tierra. A eso los profetas menores le conocen como el día del Señor, el día de Jehová. Entonces, cuando aquí dice que estaba en trance en el día del Señor, algunos han pensado que se refiere simplemente a que Juan fue llevado por Dios hasta esos días finales para ver lo que iba a suceder. Dicen estas personas, no se trata de que fuera del día domingo, sino que fue llevado al día en que el Señor va a ejecutar su juicio sobre esta tierra. Sin embargo, si ustedes pueden ir ahí al versículo 19, noten cómo dice allí, escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. Es decir, lo que Juan está escribiendo no es solo lo futuro, no es solamente el día en que Dios va a castigar el pecado en este mundo, sino también las cosas presentes. Por eso, por ese argumento, creemos que es mejor aquí entender que se trataba del día domingo. Era un día domingo, justamente como este, en el día en que Juan le vinieron estas revelaciones. Además, sabemos por la historia del cristianismo que a partir del siglo II, es decir, unos 50 años después de que se escribiera Apocalipsis, la iglesia comenzó de manera permanente a llamar al día domingo el día del Señor. Entonces, era un día domingo, estaba en el Espíritu, y note esto, dice, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. Ahí pongan una pausa, porque aunque no vamos a estudiar todo el libro de Apocalipsis, hay una clave que usted debe saber para entender el mensaje de Apocalipsis. Mucha gente se confunde. Mucha gente se confunde con lo que Apocalipsis dice porque no entienden esta clave. Y la clave es la palabra como. En la semejanza de, se parece a. Y esto es importantísimo porque Juan no está diciendo que lo que vio aquí es algo que estaba, algo físico. Va a describir a Jesucristo de una manera específica, lo vamos a ver en un minuto, pero está diciendo lo que les voy a presentar es como en semejanza a. Por eso dice aquí, escuché una voz como sonido de trompeta. No quiere decir que era una trompeta lo que sonaba,
No quiere decir que tenía un timbre, que la voz era tan aguda que sonaba como una trompeta, y ustedes conocen el sonido de una trompeta, y no es para que nos imaginemos que esa voz era así. Simplemente está haciendo un símil para decir, era una voz potente, era una voz realmente potente. Hace unos días estaba yo trabajando, y mientras estaba arreglando algo en un púlpito más o menos como este, estaba ahí haciendo algunos ajustes, atrás de mí estaba la banda de música de ahí de la iglesia practicando, y yo no me había dado cuenta que traían un saxofón más o menos grande. Entonces estaban allá el de la guitarra, y yo estaba ahí arreglando tal, y justo detrás de mí empieza el saxofón. Y yo, o sea, el ensayo se suspendió por el brinco que di casi hasta el techo, de que me espantó. Era realmente impresionante ese sonido, y eso que no suena tan fuerte como una trompeta. Una trompeta, no en vano se ponen rojos, se han visto a los que tocan la trompeta, empiezan a soplar, se les inflan unos cachetes de este tamaño, se ponen rojos porque el sonido es potente. Bueno, es justamente la idea que quiere dar Juan. Dice, yo escuché una voz potente como una trompeta, como si hubieran tocado una trompeta detrás de mí. Y fíjense lo que decía, y aquí viene este mandato a Juan. Dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Vean estos dos imperativos, estas dos órdenes. Escribe en un libro lo que ves y envíalo. Esos dos imperativos son urgentes, son de urgencia. Escribe de inmediato, escribe ahora, envíalo en este momento. Es algo urgente. Lo que voy a decir lo necesitan saber las iglesias. Es algo que tienes que registrar. Más de 10 veces en el libro de Apocalipsis se da esta orden a Juan: escribe. Es decir, el Señor está urgente porque su pueblo recibiera el mensaje que tenía para ellos. Tienes que escribirlo ahora y tienes que enviárselo a las 7 iglesias: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Todas estas iglesias, como decíamos la vez pasada, estaban allá en la región de Asia Menor. Estaban, si ustedes ven el mapa en su Biblia, estaban formadas como una especie de espuela, y están mencionadas en ese orden porque probablemente era la ruta del correo, era la ruta que la gente que repartía el correo seguía en ese orden. El Señor está entonces visitando, el Señor se está mostrando al apóstol Juan, quien estaba sufriendo por el Evangelio. Pero en el día del Señor, en vez de lamentarse, en vez de autocompadecerse, en vez de simplemente estar ahí tristón por la manera en que estaba sufriendo, estaba en adoración, entra en trance, le viene esta visión. De un mensaje que el Señor tiene para su iglesia y que era urgente. Esa es la condición del siervo de Jesucristo. Ahora vean cuál es la visión que tiene acerca de Jesucristo. Versículos del 12 al 16. Dice que el apóstol se volvió para ver quién era el que le hablaba. Literalmente lo que dice allí el pasaje en griego es que Juan quería ver la voz del que le hablaba. Hay muchos tipos de voces. Y usted sabe que hay voces que son muy dulces, son muy características. Y probablemente esta voz tenía tal impacto, esta voz tenía tal fuerza, tenía tal ímpetu, tal característica gloriosa, que dice que él volteó para ver la voz. Pero lo primero que vio son 7 candeleros que, por lo que vemos más abajo en el versículo 20, representaban las 7 iglesias a las que se enviaría
el mensaje. Los candeleros eran de aceite, generalmente esa es la tecnología que se usaba en aquel entonces, eran de aceite y se ocupaban para iluminar, para poner luz en lugares cuando ya se había oscurecido, o en lugares muy oscuros se ponía una lámpara de aceite. Pero estos candeleros tenían algo en particular, y es que eran dorados, eran de oro, lo cual habla de su valor, de que eran preciosos, de que eran preciados, de que tenían un alto valor. Ahora, aquí el hecho de que cada iglesia a la que Juan va a escribir está representada por un candelabro, nos recuerda que la iglesia de Jesucristo tiene una función iluminadora, tiene una función para iluminar a este mundo en oscuridad. Jesucristo le dijo a sus discípulos en el Sermón del Monte: ustedes son la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo. La iglesia en general, la iglesia de Jesucristo, los que el Señor ha salvado, son una luz en este mundo. Pero cada iglesia en particular, cada iglesia local, también es una lumbrera en la localidad en la cual el Señor le ha puesto. Por eso es que cada iglesia está representada por una lámpara en particular, por un candelabro en particular, cada una de ellas. Pero no solamente estaban los candelabros, sino que Juan también, como ustedes pueden darse cuenta, vio a un hombre descrito a semejanza del Hijo del Hombre. Esto ustedes seguramente saben, si han estado en el Evangelio por algún tiempo. Este es el título que el Señor Jesucristo usó más frecuentemente para referirse a sí mismo: el Hijo del Hombre. Le encantaba hacerse llamar a sí mismo el Hijo del Hombre. ¿Y quién es este Hijo del Hombre? ¿Y por qué es que Él decidió llamarse de esa manera? Bueno, porque en el libro de Daniel y en el libro de Ezequiel, la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, está descrito justamente como el Hijo de Hombre. Vean, en Ezequiel 1:26, lo voy a leer, dice: sobre el firmamento que estaba por encima de sus cabezas. Está Ezequiel describiendo la gloria de Dios, está describiendo la visión de la gloria de Dios que le fue dado al inicio de su ministerio. Dice: había por encima de sus cabezas algo semejante a un trono, de aspecto como de piedra de zafiro, y en lo que se asemejaba a un trono, sobre él, en lo más alto, había una figura con apariencia de hombre. Lo que resta ahí de la descripción nos hace ver que era Dios mismo, era la segunda persona de la Trinidad, porque dice: tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor, que cuando lo vi, caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba. Lo mismo en Daniel capítulo 7. Dice que él estaba viendo en las visiones nocturnas, y he aquí con las nubes del cielo, estoy en Daniel 7:13, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Ahora escuche esto. Está este personaje, está esta persona con apariencia de hijo de hombre, que dice que se dirigió al anciano de días, es decir, a Dios el Padre, y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Este personaje va ante Dios el Padre, y a ese personaje, que es el Hijo del Hombre, le es dado todo poder y autoridad para que las naciones le sirvan. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, dice Daniel 7:14. Notemos entonces que a este personaje que se le llama el Hijo del Hombre se le da dominio, gloria y reino, y que su reino y existencia son eternos. Por lo tanto, este Hijo del Hombre, del cual habla Ezequiel, del cual habla Daniel, con el cual se identificó Jesucristo mismo y que está mencionado en Apocalipsis, es Jesucristo resucitado.
Así que Juan comienza a describir la gloria de Jesucristo resucitado. Cada detalle registrado aquí, cada detalle que está aquí mostrado, apunta a la majestad de Dios, apunta a quién es el Señor, a sus características. Por ejemplo, sus vestiduras, como ustedes pueden notar allí en el versículo 13, sus vestiduras, que es una larga túnica que le llegaba hasta los pies, es una señal de la majestad y santidad de aquel personaje. La palabra que se usa para describir esa túnica en la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, solamente se usa para describir las vestiduras sacerdotales, de acuerdo a un comentarista. Entonces, ese gran vestido parece ser del tipo que usaban los sacerdotes, y además su vestimenta es complementada por un cinturón de oro al estilo sacerdotal alrededor del pecho. Aunque los cinturones, de acuerdo a Éxodo 29, eran hechos de material fino, noten por favor, seguimos ahí en el versículo 13, que este cinturón, este cinto que está ceñido por el pecho, es de oro, no de un material fino como el de los sacerdotes del Antiguo Testamento, sino de oro. Ahora, esto, por muchos comentaristas, por muchos estudiosos, es considerado como un indicativo de que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y es verdad, tiene muchos distintivos de eso. Aunque la vestimenta no es exactamente igual, podríamos decir, y escuche esto, que simplemente es un indicativo de la gloria de Jesucristo resucitado. No es ya aquella persona humilde a la que Juan había visto. No es aquella persona humilde o humillada más bien en la cual Jesucristo había entrado a Jerusalén montado en un burrito. No es ahora esa persona humillada, sino que es el glorioso Jesucristo resucitado, el que se presenta con vestiduras gloriosas. Y además sigue allí el relato mostrando cómo es que esa persona, Jesucristo, en sus características físicas también es glorioso. Su cabello, dice, es blanco, representando su eternidad. En Daniel 7:9, usted puede notar, Daniel 7:9, que el profeta Daniel describe a Dios, lo leíamos hace un momento, como el anciano de días. Probablemente con esta misma característica, con su cabello blanco. Pero aquí no está describiendo a Dios el Padre, sino está describiendo a Jesucristo, a Dios el Hijo. Esta es una muestra del elevado concepto que el apóstol Juan tenía acerca de Jesucristo. Para Juan, Jesús no es un personaje digno de lástima. Para Juan, Jesús no es un personaje al cual se puede minimizar. Para Juan, Jesús no es un objeto terapéutico como un osito de peluche al cual abrazas en momentos en que te sientes solo. Para Juan, Jesucristo es el Dios Todopoderoso, que se presenta con la gloria del Dios Todopoderoso. Dice, sus ojos eran como llama de fuego. Esto está describiendo que todo está bajo el escrutinio del Señor Jesucristo, que Él todo lo ve, que nada se esconde ante su vista. Como un autor lo expresó, la presencia constante de Jesús en la iglesia significa que Él siempre conoce su condición espiritual y trae juicio o bendición. Escuche esto. El Señor conoce todo, conoce la condición de tu corazón. Para mí, y lo estoy diciendo para mí, para que todos entendamos, para mí es muy fácil vestirme de una manera que todos me vean que estoy bien, dar una sonrisa y decir,
Dios le bendiga, hermano, da un abrazo. Pero, ¿sabe? El Señor conoce mi corazón. Sus ojos son como fuego que todo lo escudriña. Conoce la condición de su iglesia, conoce la condición en que estamos, y traerá juicio o traerá bendición si nosotros somos obedientes. Por eso es que Juan lo ve en su gloria, vestido con ese ropaje, con ese cinto que solamente la realeza, los sacerdotes usaban, y lo describe primero con su cabello blanco, a la manera de Dios el Padre, porque está diciendo Él es Dios. Y luego describe sus ojos como llamas de fuego que todo lo escudriñan. Es más, esa misma característica el apóstol Juan la va a repetir 2 veces más en Apocalipsis. Lo veremos en unos domingos más, en el 2:18, cuando escribe a una iglesia que estaba en pecado y le dice: el que tiene los ojos de fuego dice esto. Y luego en el 19:12, cuando traerá juicio sobre las naciones. Luego habla de sus pies en el versículo 15. Esto es una señal de su pureza, es una señal de su santidad. Estos pies refulgentes como el bronce representan la pureza de Jesucristo, que además demanda pureza entre los que Él está caminando. El Señor está en medio de su pueblo. El Señor camina en medio de su pueblo. Todos deberíamos decir amén, sí, así es. Pero cuidado, porque el hecho de que sus pies, que representan su pureza, su santidad, estén en medio de su pueblo, también es un recordatorio de que demanda. No pide a ver si pudieras, no, demanda santidad entre su pueblo. Por eso el apóstol Pedro dijo: sed santos. Está recordando lo que le dijo el Señor a su pueblo, a Israel: sed santos, porque yo soy santo. Y note cómo en el versículo 15 regresa otra vez a describir la voz de este personaje. Para Juan la voz era algo que le encantó, por eso volteó a ver qué era ese sonido tan fuerte, y vuelve otra vez en el versículo 15 a describir lo impresionante de aquella voz. Lo que había comenzado como una voz tan fuerte como una trompeta, ahora la describe como una voz, ¿qué dice ahí? Estoy en el versículo 15, como de muchas aguas, como el sonido de muchas aguas. Si alguna vez usted ha tenido la oportunidad de visitar algunos de estas grandes caídas de agua en el mundo, dicen que allá en Brasil hay una impresionante, creo que es la más grande del mundo. Aquí en Estados Unidos está la famosa, entre el límite de Estados Unidos y Canadá, las cataratas del Niágara, ¿no? Si usted ha tenido oportunidad de pararse allí, seguramente ha podido corroborar lo impresionante. Hasta se siente que la tierra tiembla del sonido y la cantidad de agua que cae, y para poderse comunicar con los que están ahí alrededor tienes que levantar un poco la voz porque casi no se escucha debido a la ruidera que está alrededor. Ahí estás diciéndole: oye, ¿cómo te parece? Sácame una foto aquí, levantando la voz, porque todo alrededor parece callarse ante la majestad de ese sonido. Eso es lo que le pareció a Juan cuando escuchó la majestuosa voz de Jesucristo. Su voz, dice, es como la caída de muchas aguas. Es la majestuosidad de la voz de Jesucristo lo que despierta admiración por su autoridad y su poder. Ahora, este personaje que está viendo Juan tiene en su mano derecha 7 estrellas. Sabemos, por lo que dice también más adelante en el versículo 20, que esas estrellas representaban 7 ángeles. ¿Y quiénes son esos 7 ángeles? Bueno, el versículo 20 no dice exactamente, y de hecho vamos a ver a lo largo del capítulo 2 y capítulo 3 que las cartas están dirigidas a esos ángeles. Todo parece indicar que son
los ministros de Dios o el ministro de Dios en cada iglesia. Es decir, una persona que era la que dirigía la iglesia. Es un enviado de Dios, es un pastor, es alguien, es un regalo de Dios para la iglesia. Pero noten cómo cada estrella, esas 7 estrellas, dice, estaban en su mano derecha, lo cual nos habla de que están bajo su cuidado, bajo su control. Esas estrellas, esos que representan a los enviados de Dios a las iglesias, están bajo el control del Señor. Los tiene en su mano derecha. Ahora, de su boca, dice versículo 16, en la segunda parte, sale una espada de doble filo que, si ustedes se empiezan a imaginar a Jesucristo con la descripción que nos está dando, parecería una imagen grotesca. Imagínense alguien con el cabello blanco. Bueno, algunos ya estamos prácticamente a medio camino de llegar ahí, otros ya llegaron, pero cabello blanco. Y luego dice que unos ojos como una llama de fuego. Y luego de su boca sale una espada. Eso parece como algo grotesco. Ahora, recordemos, no es que Jesucristo sea así, que sea como algo deforme, como una especie de monstruo. No. Está describiendo de manera que nosotros podamos entender el poder de Jesucristo. Dice, de su boca sale una espada. ¿Y qué es esa espada? Es su palabra hablada. Es el poder de su palabra. Es el poder, acuérdense, de la palabra que dijo cuando nada existía, cuando no existía nada absoluto. Es el poder de aquella palabra que dijo, sea la luz, y fue la luz. Que produzca la tierra seres vivientes, y produjo la tierra seres vivientes. Es la palabra de Dios impresionante, poderosa, la que sale de su boca, y además la compara con una espada de doble filo, porque dice Hebreos 4:12 que es la palabra de Dios la que penetra, corta, separa, revela el corazón del ser humano, y no hay nada que se esconda delante de ella. El uso de esta palabra es importante porque hay una palabra en particular que usa Juan, que casi no se usa en ninguna otra parte de las Escrituras, y es una palabra que habla de una espada larga, potente, que se usaba justamente para abrir, para cortar de tajo, para cortar en dos, digamos, algún objeto. Entonces debemos notar que la espada del Señor Jesucristo no la trae en la mano, sino que sale de su boca. Eso nos dice que la victoria de nuestro Señor Jesucristo es a través de su palabra. Esta palabra, como dijo Martín Lutero, hay un himno que escribió Martín Lutero hace muchos años, que dice que la palabra del Señor, el mundo no apetece. Este libro, el mundo no quiere saber nada de esto. Le parece algo anticuado. Me parece algo que es para otra época. Lo escribieron, es puritanismo. Eso es de otra época. Hoy estamos estamos viviendo tiempos de avance. Somos progresistas. Eso de los mandatos de Dios es cosa del pasado. El mundo no apetece esta palabra, pero escuche, esa palabra del Señor, que es la espada de dos filos que sale de su boca, es con la que va a vencer a este mundo. Y más adelante, el apóstol Juan, en el capítulo 19, va a decir que Él vendrá a juzgar a las naciones justamente con la espada que sale de su boca, ahí en el capítulo 19, versículo 15. Finalmente, Juan describe la gloria del rostro de Jesucristo como el brillo del resplandor del sol con toda su fuerza. Piense en esta descripción que da Juan.
en toda esa gloria que está describiendo, en toda esa majestad, en todo ese poder, en todo ese encanto, en toda esa maravilla. Y luego compárelo con la idea que algunos tienen de Jesús. Un Jesucito chiquito, que algunos hasta se atreven a decirle Chuchito. ¡Qué blasfemia! ¡Qué blasfemia! ¡Qué tontería! Que algunos hasta piensan que pueden compararlo o guardarlo como un amuleto, que pueden disponer de su poder cuando ellos quieren. Si yo quiero, le hago caso. Cuando yo quiera, voy a orar. Tienen una idea equivocada de Jesucristo, pecaminosa, francamente. Pecaminosa. Jesucristo no es un amuleto. Jesucristo no es como decía hace rato, un osito de peluche al cual puedes abrazar para sentirte un poquito confortado cuando te sientes triste. Jesucristo es todopoderoso, es el Señor resucitado, es el amo de la tierra, es el Señor de señores que se manifestó con toda su gloria a Juan mientras estaba en la isla sufriendo por su nombre para confortar a la iglesia. Y viene con un mensaje y le dice: escribe ahora y manda ahora este mensaje urgente que tengo para las iglesias. Ya vimos la condición del siervo de Jesucristo, Juan. Ya vimos la visión de Jesucristo resucitado, Jesucristo glorioso. Y ahora vamos a la tercera parte. Vamos a la comisión de Jesucristo glorioso a su siervo Juan. Vea lo que dice a partir del versículo 17. Esta visión, podemos ver allí, fue demasiado para el apóstol Juan. Lo abrumó, le cayó como en shock, fue como si le hubieran puesto estos, ¿cómo se les conoce? ¿Cómo se les llama? Estos para desfibriladores, les decimos en español, no sé cómo les digan en inglés, en el corazón. Y dice: cuando yo lo vi, cuando vio la gloria de Jesucristo, ¿qué hizo? ¿Dio voces de júbilo? ¿Dio brincos de júbilo? ¿Se puso a remolinear? ¿Se puso a dar ofrenda de palmas? No, Señor, no, porque al que está viendo es al Rey de Reyes. Dice: yo cuando vi esto, caí como muerto. Se humilla por completo ante el Señor. Se da cuenta que está ante el Todopoderoso. Fue demasiado. ¿Qué diferencia encontramos aquí con aquellas personas que se autonombran adoradores en muchas iglesias, y que más que adoración lo que tienen es un cotorreo, una fiesta, una pachanga? En este pasaje vemos a Juan como al contemplar la gloria del Señor cae como muerto. Lo único que puede hacer, es lo único que tiene sentido ante esa gloria impresionante, es caerse como muerto. Es muy similar a la reacción que tuvo Isaías en el templo del Señor cuando vio el trono del Señor en su trono y todos aquellos serafines diciendo: santo, 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 hasta la misma puerta ponerse a temblar. La misma reacción que tuvo, que dijo: ¡ay de mí, que ya me morí! Estoy muerto, estoy viendo al Santo. Es la misma reacción que tuvieron los 3 discípulos cuando vieron la transfiguración. Se llenaron de temor. Dice una traducción, estaba leyendo una traducción de la transfiguración, y dice que aquellos 3 discípulos estaban aterrados. Dice, les voy a leer aquí en Mateo 17, dice que Jesucristo se transfiguró delante de ellos, versículo 2, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz, y aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí, si quieres haré 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. Ahora note esto: cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros
y tuvieron gran temor. Esta es la respuesta, hermanos. Esta es la adoración. Reconocer ante quién estamos. No estamos ante el vecino. No estamos ante cualquier personaje ahí que le decimos, hey tú. No. Estamos ante el Rey de Reyes. Se postró. Pero Jesús, versículo 17, en la segunda parte, se acercó a él, le pone la mano derecha y le dice, deja de temer. Esa palabra, no temas, es una frase que dice, deja de hacer lo que ya estás haciendo. Deja de temer. Ya estás todo tembloroso. Deja de temer. Para con eso. Ahora, no quiere decir que sea inapropiado, no. Sino que lo quiere confortar. Está bien que tengas temor, está bien que tengas respeto, pero hay una misión a la cual te tengo que comisionar. Estas palabras, no temas, seguramente trajeron recuerdos a Juan de los días en que Jesús estaba en la tierra, porque cuando Jesucristo lo dijo en varias ocasiones, por ejemplo, cuando estaban los discípulos luchando contra la tempestad y Jesucristo caminando sobre las aguas viene hacia ellos y ellos están todos aterrorizados y están pensando que es un fantasma, Jesucristo les dijo, no teman, soy yo. Lo mismo les dijo al atribulado Jairo, que había venido a decirle que su hija estaba enferma, que estaba a punto de morir, y estaban en eso cuando alguien le dice, ya no lo molestes, ya se murió. Seguramente se agüitó, se apagó, pero Jesucristo le dice, no temas. Cuando Pedro vio la pesca milagrosa y se da cuenta de que está ante un ser santo y se pone todo tembloroso, Jesucristo le dice, no temas. Ahora está aquí Juan, todo tembloroso, el Señor le pone la mano en señal de afirmación y le dice, no temas. Pero fíjense por qué no debía temer. Sigue diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Es decir, como dice el versículo 8, yo soy el alfa y la omega. Dicho de otra manera, no hay nada fuera de mí. Todo lo que existe por mí fue hecho, y todo lo que subsiste en este mundo por mí es sustentado. Yo soy el primero y el último y el que vive. Y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Con esto Jesús está declarando su eternidad. Con lo cual queda firmado con la declaración. Dice, vive y estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Esta es parte central de la afirmación cristiana apostólica. Jesucristo murió, sí. Jesucristo sufrió, murió, fue sepultado, sí. Pero al tercer día resucitó y fue glorificado. Esto es central. Dijo el apóstol Pablo, si no creemos en esto, entonces vana es nuestra fe. Si no creemos en que Jesucristo resucitó y nosotros seremos resucitados juntamente con Él, entonces terminemos la reunión, ya vámonos a la casa. Terminemos esta reunión y vámonos a la casa, vamos a hacer un barbecue porque no tiene caso. Pero dice Pablo, pero ahora, es decir, pero es cierto, Cristo ha resucitado de entre los muertos. Por eso es que Jesucristo se identifica así, dice, yo soy el primero, el último, no hay nada fuera de mí. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y entonces le dice, escribe. Le vuelve a comisionar. Vea, dice el versículo 19, escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de suceder después de estas. Esto, por cierto, este versículo 19 es una manera de esbozar el contenido de Apocalipsis. Lo que has visto, es decir, es esta visión, la tenía que escribir, y luego dice las cosas que son. Se refiere a las cosas que estaban sucediendo, a las cosas que estaban pasando en las iglesias, capítulo 2, capítulo 3, y luego dice, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, con las que están sucediendo en el cielo, y luego de ahí en adelante
las cosas que sucederán, que ahora sí se refiere a las cosas futuras. Y luego le explica la visión, versículo 20, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Terminamos simplemente resaltando 2 cosas. Número 1, resaltando que el apóstol Juan estaba sufriendo, igual que tenemos que sufrir todos por causa de Jesucristo en este mundo, pero no se quedó lamentando y viendo sus propias heridas y lamiéndose las heridas y compadeciéndose de sí mismo, sino que aún en sus tribulaciones estaba adorando al Señor, estaba en comunión con el Señor en el día del Señor, y el Señor usó esas tribulaciones para que escribiera, le dio una comisión para que escribiera a otras iglesias. Entonces, hermanos, nosotros vamos a pasar tribulaciones, pero como el apóstol Pablo tenemos que hacer, no quedarnos atrapados y decir, bueno, pues yo antes cuando estaba sano servía al Señor. Yo antes cuando todavía podía moverme servía al Señor. No. El apóstol Pablo estaba en la cárcel, pero desde ahí comenzó el ministerio en la cárcel. Empezó a predicarle a los guardias. Estaba en la cárcel y no dijo, ay, bueno, cuando salga voy a seguir. No, allí mismo empezó a escribir, empezó a meditar, empezó a profundizar. Allí donde estaba, donde el Señor lo tenía. Juan lo mismo. Está en la isla de Patmos por causa de la palabra del Señor, pero está adorando al Señor. El Señor le concede esta visión y lo capacita para que escriba a las iglesias. No sabemos lo que el Señor va a hacer a través de ti en medio de tus tribulaciones. Tú permanece fiel. Somos copartícipes. ¿En qué? En la tribulación, en el reino y en la perseverancia. Permanece en el Señor. Y número 2, el Señor se presenta a sí mismo como el que venció a la muerte. ¿Saben? La humanidad, de acuerdo a Hebreos capítulo 2, antes estaba sujeta al temor a la muerte. O los creyentes estábamos sujetos, teníamos mucho miedo a la muerte. Pero Jesucristo mismo dijo en aquel pasaje hermoso de San Juan 10, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le preguntó. El Señor venció el poder de la muerte. Y ahora somos libres. Por eso es que les leía el pasaje del apóstol Pablo a los Corintios, cuando dice que tenemos que creer en la resurrección de Jesucristo, la resurrección literal. Por eso también Pablo le escribe a los tesalonicenses y dice que nosotros no nos entristecemos como los demás. Cuando ante la partida de un creyente, no nos entristecemos como los demás que no tienen esperanza. Nosotros la tenemos, porque Jesucristo vive, nosotros también viviremos. Oremos a Dios. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la fortaleza que nos das, Señor, al recordar que tú usas aún nuestras tribulaciones, usas aún nuestros momentos de angustia para tu gloria, para manifestar tu poder. Señor, queremos tener esta visión elevada de Jesucristo para adorarle de manera adecuada, Señor, y además queremos afirmarnos en la fe, la confianza de que tenemos la promesa de la resurrección física, así como nuestro Señor Jesucristo resucitó. Gracias, Señor, por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.